¿Sabes a quién representa esta escultura y a dónde se está exhibiendo? Te invito a que veas el video completo para saber un poco más de historia de nuestro país, El Salvador. ¡Comencemos! Es la sala que está dedicada a la independencia y el surgimiento de la República. Lo primero que encontramos aquí es esa pintura que yo sé que todos la han visto en algún momento, sobre todo cuando llega, ustedes estaban mencionando ahí la parte de los actos cívicos, ¿verdad? Que siempre hacemos en las unidades. Es una imagen que no puede faltar y utilizada por los medios de comunicación, incluso más que la de la firma del Acta de Independencia. Esa pintura se titula El primer grito de independencia, que es un hecho histórico que se da el 5 de noviembre de 1811 y es como el primer movimiento organizado en el cual la región centroamericana buscó su libertad de la corona española. En esta ocasión hubieron tres protagonistas principales, que fue el doctor José Matías Delgado, el general Manuel José Arce y don Juan Manuel Rodríguez, que los pueden ver representados acá. El autor de esta obra es un chileno, el artista Luis Vergara Ahumada, cuyas obras artísticas se caracterizan por representar hechos históricos que sí ocurrieron en la vida real. También tenemos esta pintura al óleo del doctor José Matías Delgado, que quizás es el prócer que más conocemos, ¿verdad? Cuando nos mencionan quiénes son los próceres, es el primero que se nos viene a la mente. Él fue doctor en cánones, no se puede tocar las piezas. Fue doctor en cánones y estudió en la Universidad San Carlos de Guatemala, ya que en aquella época no existía una universidad en nuestro país para poder hacerlo. También por aquí tenemos una réplica del Acta de Independencia que fue firmada el 15 de septiembre de 1821 en el Real Palacio de Guatemala. El archivo original se encuentra resguardado en el Archivo General de la Nación de Guatemala y el resto de países únicamente contamos con una copia. Posteriormente encontramos dos pinturas. La primera de ellas es de uno de los personajes más importantes dentro de nuestra historia militar y aquí dentro de lo que nosotros exponemos dentro del museo es el general Manuel José Arce. No sé si alguien me podría decir qué sabe acerca del general Manuel José Arce. No puede ser. Muy bien, fue fundador de la Fuerza Armada de El Salvador. O sea, gracias a él, ¿verdad? Existe la Fuerza Armada, donde nosotros nos encontramos de alta. El general Manuel José Arce fue un prócer de la independencia, fue el primer presidente de la República Federal Centroamericana y fue el fundador de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada fue creada el 7 de mayo de 1824 bajo el nombre de Legión de la Libertad. Posteriormente tenemos al general Francisco Morazán, quien fue el segundo y el último presidente de la República Federal Centroamericana. Como un dato curioso que muchos desconocen, la nacionalidad de él era hondureña, pero amó tanto nuestro país que él, incluso al momento de fallecer, dijo que quería que sus restos descansaran aquí en nuestro país, y así fue, descansa en el cementerio de los Ilustres. Y es recordado por su sueño de ver a Centroamérica unida y convertida en una sola patria. Posteriormente tenemos al capitán general Gerardo Barrios, otro personaje muy importante dentro de nuestra historia militar, que si bien no fue el fundador, sí fue a quien debemos la profesionalización de la Fuerza Armada. Es por eso que la única escuela militar de nuestro país lleva su nombre. Él era un hombre muy visionario que incluso antes de ser presidente de la República, porque llegó a ser presidente, realizó una gira por Europa reuniéndose con diferentes monarcas y consiguiendo los primeros convenios de cooperación internacional para nuestro país. También durante su gobierno se impulsa el cultivo y la exportación del café, la caña de azúcar y el añil,
lo cual trajo un auge económico a nuestro país. Posteriormente vemos una serie de pinturas históricas que son conocidas como las guerras centroamericanas. Ya nos habíamos independizado de la corona española, pero entonces empezó a suceder que un país centroamericano quería conquistar a otro y volverse como el país dominante. Así se dan una serie de batallas, entre ellas la batalla que está representada en esa pintura de mayor tamaño, que es la batalla de Coatepeque, que se da en el año de 1863 en el Cerro Malotov de Coatepeque. Ahí tuvo una participación muy destacada el capitán general Gerardo Barrios, impidiendo la anexión obligatoria al imperio de Agustín de Iturbide. No sé si se percataron en la entrada del edificio que estaban dos cañones. Estos cañones son cañones Krupp que fueron utilizados originalmente en esa guerra. También dentro de la sala pueden observar un fusil Char del año 1856, el cual es considerado un trofeo de guerra, ya que procede de la primera guerra de ejércitos aliados después de la independencia. Fue una guerra contra un filibustero, el filibustero William Cocker, que era un general estadounidense, que era como una especie de pirata que contaba con su propio ejército, y al darse un momento en que Nicaragua se encontraba vulnerable por no contar con una fuerza armada, se apodera de aquel país y se autoproclama presidente. Se convoca a las Fuerzas Armadas de toda Centroamérica y finalmente es vencido. Por ese motivo, ese fusil, además de su antigüedad, es considerado un trofeo de guerra. Y finalmente, desde que entramos a la sala, lo que más llama la atención, ¿verdad?, es esa escultura, la cual es la última pieza que hemos traído al museo para exhibición en calidad de préstamo. Es una pieza escultórica que pertenece a la colección de la Asamblea Legislativa y hoy en día tenemos el honor de tener en exhibición en nuestro museo. Es la escultura del prócer José Simeón Cañas, que es autoría del artista Rubén Bulnes. Está elaborada en hierro forjado y si ustedes se fijan, algo que llama mucho la atención es la posición que tiene el prócer, ¿verdad? Porque cuando hablamos de militares, de próceres o de cualquier líder, ¿cómo son generalmente las esculturas? ¿Qué posición tienen? Parados. Ajá, erguido, ¿verdad? Como mostrando poder en todo, ¿verdad? En sus facciones, en su forma de vestir. Y sin embargo, a él lo vemos como que se va arrastrando. Y eso tiene justificación en unas palabras que él pronunció en su discurso, ya que él es considerado como el Luther King de la región centroamericana, ya que gracias a su lucha constante se da la abolición de la esclavitud en nuestra región. Entonces quisiera un voluntario que me haga el favor de leer esta frase. Vengo arrastrándome y si estuviera agonizando, agonizante vendría para hacer una preposición benéfica a la humanidad desvalida. Con toda la energía que debe un diputado a los asuntos interesantes a la patria, pido ante todas las cosas y ante la sesión del día se declaren ciudadanos libres a nuestros hermanos esclavos. 31 de diciembre de 1823, discurso del prócer José Simeón Cañas. Muchas gracias. Esas son las palabras que él pronunció y ese es el motivo de la forma que tiene esa escultura. El artista que lo hizo es una persona muy destacada que no solamente incursionó en la parte de la escultura, sino también en la arquitectura. A él debemos el monumento a la Constitución y también la iglesia del Rosario, que está ubicada en el centro histórico de San Salvador. No sé si han visto, la que tiene los vitrales de colores, que fue un diseño muy innovador para la época.